Muy buenas amigos de Ready para Exportar. Ustedes nos han escuchado mucho en esta sección hablar de la Unión Europea, de las oportunidades de mercados y de los retos que tenemos con el mercado de la Unión Europea. Hoy traemos una voz muy autorizada para hablarnos de eso, porque tenemos a Gianmarco Pou, que es presidente de la Eurocámara, que reúne a todas las cámaras europeas que existen en la República Dominicana y que coordina las relaciones desde el sector privado. Cuéntanos un poco de la Eurocámara, Gianmarco, qué hace y cómo participa y cómo incide en la economía, en los negocios entre la República Dominicana y la Unión Europea. Bueno, muchísimas gracias, Dayana, primero por la invitación. Tengo que decir que es mi segunda vez estando aquí en este programa. Así que me siento como que estoy en mi casa y más contigo. Me gusta siempre introducir diciendo que la Eurocámara de Comercio de la República Dominicana es un órgano muy interesante. Y muy interesante primero porque, además de ser un órgano que tiene más de 30 años de existencia, se creó en el año 1993, tiene una naturaleza bilateral, binacional, que es muy interesante. Lo primero es que la Eurocámara de Comercio es fundamentalmente una confederación de cámaras que reúne a las cámaras de comercio de los países de la Unión Europea y la República Dominicana. Y en ese sentido, nuestro objetivo primordial, la causa por la cual trabajamos, lo que hacemos diariamente, es fomentar el comercio, el intercambio comercial entre la República Dominicana y la Unión Europea y sus países miembros. Eso es un mundo, como tú te puedes imaginar. Es un mundo porque el mercado europeo, como todos sabemos, es el mercado más competitivo a nivel mundial. Es un mercado de más de 400 millones de consumidores. Es un mercado que cada día va creciendo. Es un mercado de mucha importancia para la República Dominicana. Es un mercado que tiene conexiones históricas, sociales, culturales. Es un mercado que fundamentalmente se posiciona como nuestro tercer socio comercial más importante. Y más allá de ahí es un mercado que continúa en crecimiento. Para un poco hablar en cifras, nosotros, por ejemplo, hace 3 años tocamos el hito de superar los 4.000 millones de dólares en intercambio comercial con la Unión Europea. Y durante un periodo de 5 años hemos logrado un hito fundamental, que sé que lo conoces muy bien, que es el tema de continuar achicando ese déficit comercial que tenemos entre la República Dominicana y la Unión Europea, que aunque es significativo, hemos logrado ir combatiéndolo. Pero la Eurocámara trabajamos nosotros siempre en pro del comercio entre ambas partes. Primero, para que venga inversión y la inversión fluya en ambas vías, y de igual manera para que el comercio se dé de una manera recíproca, bilateral y interesante. Bueno, incluye a los 27 países, aunque no todos tienen cámaras aquí. Sí, nosotros representamos, y eso es lo interesante de la Eurocámara, nosotros somos una cámara de cámaras. Nuestra membresía se encuentra compuesta fundamentalmente por las 8 cámaras de comercio europeas que se encuentran en la República Dominicana. Pero de la misma manera, lo que nosotros hacemos de una manera más directa es representar a aquellos países de la Unión Europea que no tienen cámaras de comercio aquí en la República Dominicana. Y trabajamos muy de cerca con sus embajadas, con sus agencias de promoción, con sus gobiernos para poder promover ese intercambio comercial tan interesante y tan importante. Por ejemplo, trabajamos hace unos meses con la Embajada de Hungría, que hizo recientemente una misión comercial a la República Dominicana, y ahí pudimos mostrarle particularmente al empresariado húngaro las oportunidades que hay en la República Dominicana en el tema de zona franca. Entonces nosotros tenemos un trabajo muy amplio, pero también somos la Cámara de Comercio Oficial de la Unión Europea en la República Dominicana. Trabajamos directamente con la Comisión Europea, trabajamos directamente con los estamentos europeos, lo que nos da una conexión un poco más oficial en ese sentido, porque trabajamos con la carpeta del sector privado completa de la Unión Europea, que va desde inversiones, promoción del EPA, que sé que hablaremos de eso más en adelante, hacia todo, identificación de oportunidades, Global Gateway, el mundo completo de la política europea en América Latina. Tú has escrito en la prensa sobre los cambios, ¿no? Hay un cambio, y más este año, geopolítico, que pues llama a la Unión Europea también a repensar un poco su estrategia global. Cuéntanos un poco cómo tú ves esos cambios y cómo tú ves la Unión Europea cambiando. Fundamentalmente lo que hemos visto durante los últimos meses es que estamos en un momento de transición fundamental en el régimen económico, geopolítico, en el régimen arancelario a nivel mundial. No podemos quedarnos atrás de que la realidad es que los Estados Unidos, su política arancelaria ha causado un cambio fundamental. Bueno, la República Dominicana ahora, por ejemplo, tiene un arancel de 10%,
que lo podemos ver desde un punto de vista negativo, pero cuando analizamos el régimen o las perspectivas regionales, somos uno de los países que tiene la base, que es el 10, mientras que, por ejemplo, México, que es nuestro competidor más directo, porque la República Dominicana, por su peso ahora en la región, compite más con países grandes, ahora tiene un 25%, que es un cambio de lo que había anteriormente, porque antes el arancel era directamente solamente el tema automotriz. Pero este nuevo replanteamiento que hay y esta política arancelaria más agresiva por el gobierno estadounidense ha causado que la Unión Europea comience a mirar más a América Latina como un socio fundamental. ¿Qué está pasando ahora mismo? Bueno, la Unión Europea, por ejemplo, en América del Sur se ha enfocado mucho en acuerdos de particularmente minerales críticos como el litio, que sabemos muy bien, por ejemplo, que el secretario Marco Rubio, cuando estuvo aquí recientemente, lo hizo un tema fundamental de su discusión con el presidente y su discurso público. Pero también vivimos en un momento de transición geopolítica en el cual hay más competidores en el área. La entrada de China, por ejemplo, al Caribe es un tema interesante y fundamental que está cambiando la dinámica regional. Hay más competencia ahora y somos un país que por nuestro peso ahora somos el foco. Esa competencia geopolítica. En la República Dominicana, por ejemplo, hace 30, 40 años quizá no era el foco. Ahora lo somos. Lo somos porque somos la economía principal de Centroamérica y el Caribe, y lo somos porque, además de ser la economía principal, somos la segunda economía de más crecimiento en la región después de Guyana. Entonces, por ese contexto es que la Unión Europea ahora ve con detenimiento de la República Dominicana, nos reconoce como socio comercial más importante en el Caribe y también promueve mucho más ese enfoque de intercambio y de relacionamiento que es tan importante. Tú mencionaste el EPA, el Acuerdo de Asociación Económica que tiene la República Dominicana como parte del Caribe, del CARIFORUM con la Unión Europea. No sé si tú compartes esta opinión, pero nosotros hemos visto cómo República Dominicana, a diferencia tal vez de otros países de la región, no solamente es el país que más ha aprovechado del EPA, sino que también ha ido más allá de los tradicionales mercados europeos. Cierto que nosotros tenemos mucha inversión española, francesa, pero hemos ido expandiendo más allá. Exacto. Mira, el tema del EPA es un tema, fundamentalmente lo que hay que entender primero es que el EPA es el baluarte, es el hito más importante de nuestra relación comercial durante los últimos 20 años. El EPA ha sido el catalizador de crecimiento exponencial e importante del intercambio comercial. Bueno, según las últimas cifras que vi, si la memoria no me falla, desde la entrada del EPA ha habido una expansión del intercambio entre la Unión Europea y la República Dominicana de un 213% alrededor. O sea que el EPA ha tenido un rol fundamental. ¿Qué ha pasado en el contexto del CARIFORO? Bueno, el CARIFORO, que es una figura muy interesante porque solamente se creó básicamente para el tema EPA, siempre ha sido un contexto un poco disasociado en el sentido de que la República Dominicana es un país es un gigante, pero con particularidades que nos asimilan más a un país centroamericano. Entonces, siempre en el contexto caribeño ha habido una discusión muy interesante sobre el rol de la República Dominicana. Pero en el contexto del EPA, la República Dominicana, sin lugar a dudas, ha sido el líder a nivel caribeño en tema de apertura, en tema de uso, en tema de ambición, en tema de apertura comercial. Porque, por ejemplo, vemos otros ejemplos en el mismo Caribe, como por ejemplo Antigua y Barbuda, como Trinidad y Tobago, cuyas políticas son mucho más restrictivas y que durante el proceso de desgravación que debería fomentarse a partir del EPA han sido mucho más recalcitrantes. Pero la República Dominicana no, la República Dominicana se ha constituido como no solamente un ente competitivo, sino como el más competitivo a nivel regional utilizando el EPA. ¿Qué consejo tú le darías a una empresa que le interesaría explorar el mercado europeo? Mira, yo lo primero que siempre recomiendo es hacer una debida diligencia, porque el mercado europeo es el mercado más competitivo pero más regulado a nivel mundial. Es el mercado que tiene más acuerdos comerciales, es el mercado que tiene mayor poder adquisitivo del mundo, es un mercado que va en desarrollo, es un mercado cuyo gusto es muy especializado. Así que yo siempre recomiendo primero hacer una debida diligencia, entender cuáles son los mercados que tu producto cala en, o si por ejemplo es un servicio, entender cuáles mercados pudieran ser, por ejemplo, interesantes para ese servicio en particular. A mí siempre me gusta resaltar, por ejemplo, en el tema servicios, que sé que tu enfoque, porque el tema servicio, la República Dominicana fundamentalmente, por ejemplo, en la Unión Europea, ahora está aprovechando mucho más la carpeta de servicios, que es lo positivo, porque eso es algo que tenemos que dinamizar. La República Dominicana en tema de exportación de servicios, por ejemplo, ha logrado posicionar, por ejemplo, en España minicursitos
cursos, por ejemplo, en habla española. Por ejemplo, una compañía que ganó el premio EPA hace varios años, muy buena, se me va el nombre. Pero básicamente es Educology. Exactamente, Educology. Ese tipo de exportaciones son lo que la República Dominicana necesita promover, porque son exportaciones que son primero únicas, son exportaciones que son mucho más interesantes en un mercado en el cual ahora con el Mercosur vamos a tener más competencia en el tema agrícola. Pero yo siempre digo hacer debida diligencia, comenzar a identificar cuál es mi producto, cuál mercado puedo ir posicionando el producto. Yo siempre abogo por una visión holística del mercado europeo. Los dominicanos somos muy, me gusta decir, de los países a los cuales viajamos, que son los países tradicionales de la Unión Europea en el flanco occidental: España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Bélgica, que son los países que conocemos. Pero el mercado europeo es un mercado de 26 países en el cual tenemos gigantes como Polonia, por ejemplo, que es uno de los mercados del futuro. Tenemos gigantes como Hungría, Grecia, por ejemplo, que es un mercado muy interesante para la República Dominicana. Los países nórdicos en los cuales productos dominicanos han podido calar y han podido desarrollarse. O sea que a mí siempre me gusta primero decir, hacer una debida diligencia. Segundo, entender mi producto, entender qué mercado puedo suplir. Evidentemente hablando, si yo voy a ir a un mercado un poco más competitivo, pues evidentemente tengo que denotar otras características. Pero entender el mercado al que voy y de igual manera pensar de una manera más holística y más competitiva para poder posicionarnos en mercados emergentes y nuevos en el contexto europeo. Qué bueno que mencionaste el tema de servicios, porque precisamente sí tenía una pregunta para eso, pero lamentablemente ya, Marcos, se nos acaba el tiempo, así que tal vez vamos a tener que tenerte por aquí una próxima vez para seguir conversando por estos temas. Y a ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.